El hígado humano tiene una capacidad que ningún otro órgano posee en el mismo grado. Puede regenerarse. Puede perder hasta el 70% de su masa funcional y volver a crecer. Puede absorber décadas de maltrato, de exceso de azúcar, de alcohol, de grasa acumulada, y aún así iniciar un proceso de recuperación si se le da la oportunidad. Esa oportunidad tiene un nombre en biología. Se llama reversibilidad, y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. El hígado graso no alcohólico, conocido como NAFLD por sus siglas en inglés, afecta actualmente a entre el 25 y el 30% de la población adulta mundial. Es la enfermedad hepática más común del planeta, y en la mayoría de los casos, las personas que la tienen no lo saben, porque el hígado no duele, no avisa, y los análisis rutinarios de sangre con frecuencia no la detectan hasta que ya está avanzada. Pero hay algo que la ciencia ha confirmado en los últimos años con una claridad que cambia el diagnóstico por completo. El hígado graso, en sus estadios iniciales y medios, es completamente reversible. No requiere medicamentos en la mayoría de los casos. No requiere cirugía, requiere entender el proceso biológico de recuperación y aplicar los cambios correctos en el orden correcto. Hoy abrimos el hígado y te mostramos exactamente cómo ocurre esa recuperación. ¿Qué pasa dentro de cada célula cuando el proceso se revierte? ¿Qué lo activa? ¿Qué lo frena? ¿Y en cuánto tiempo esperar resultados reales según los estudios más rigurosos disponibles? Esto no es motivación, es biología aplicada. El hígado graso se desarrolla cuando los hepatocitos, que son las células principales del hígado y representan cerca del 80% de su masa, acumulan gotas de grasa en su interior más allá de lo que es normal. En condiciones saludables, el hígado maneja grasas constantemente, las procesa, las empaqueta, las distribuye. El problema no es que haya grasa en el hígado. El problema es cuando esa grasa supera el 5% del peso total del órgano y comienza a interferir con su función. Este exceso de grasa tiene principalmente dos orígenes. El primero es el exceso de fructosa y carbohidratos refinados en la dieta, que el hígado convierte en grasa a través del proceso de lipogénesis de novo que ya explicamos en episodios anteriores. El segundo es el exceso de ácidos grasos libres que llegan al hígado desde el tejido adiposo visceral, especialmente en personas con resistencia a la insulina, donde el tejido graso libera ácidos grasos de manera descontrolada hacia el torrente sanguíneo. El hígado graso progresa en estadios bien definidos. El primero es la esteatosis simple, donde hay acumulación de grasa, pero el tejido hepático aún no está inflamado. En este estadio, el daño es completamente reversible y en muchos casos, el hígado puede recuperarse en semanas con los cambios adecuados. El segundo estadio es la esteatohepatitis, donde la acumulación de grasa desencadena inflamación dentro del tejido hepático. Aquí, la reversibilidad sigue siendo posible, pero requiere más tiempo y más consistencia. El tercer estadio es la fibrosis hepática, donde el tejido inflamado empieza a ser reemplazado por tejido cicatricial. En fibrosis leve a moderada, la recuperación parcial sigue siendo posible. Y el cuarto estadio es la cirrosis, donde el tejido funcional ha sido reemplazado de manera masiva por tejido fibroso. La cirrosis establecida no es reversible, aunque su progresión sí puede detenerse. Por eso el momento de actuar es antes de llegar ahí, y ese momento es ahora. La recuperación del hígado graso no ocurre de golpe. Es un proceso celular que sigue una secuencia biológica precisa y entenderla te ayuda a saber qué esperar y cuándo. El primer paso de la recuperación ocurre dentro de los hepatocitos. Cuando se reduce el flujo de grasa hacia el hígado, ya sea porque hay menos fructosa en la dieta
o porque la resistencia a la insulina empieza a mejorar, las células del hígado activan sus mecanismos propios de oxidación de grasas. Las mitocondrias de los hepatocitos, que son las estructuras que producen energía dentro de cada célula, comienzan a quemar los ácidos grasos acumulados. Este proceso se llama beta-oxidación mitocondrial. Las gotas de grasa dentro de los hepatocitos empiezan a reducirse de tamaño. Las células recuperan espacio interno, recuperan su forma oval característica y recuperan su capacidad de procesar otras sustancias que el hígado maneja: medicamentos, toxinas, proteínas, glucosa. El segundo proceso de recuperación es la reducción de la inflamación hepática. Cuando la grasa deja de acumularse, los macrófagos residentes del hígado, llamados células de Kupfer, reducen su actividad inflamatoria. La producción de citoquinas proinflamatorias baja. El tejido hepático empieza a estar menos congestionado, menos hinchado, y esto tiene un efecto en cascada. Cuando el hígado se desinfla, mejora el flujo de sangre a través de sus sinusoides, que son los capilares especializados por donde la sangre atraviesa el órgano para ser filtrada. El tercer proceso, y el más notable desde el punto de vista biológico, es la regeneración hepatocitaria. El hígado tiene una población de células madre residentes llamadas células ovales o células progenitoras hepáticas, que se activan cuando el órgano necesita reemplazar tejido dañado. Cuando el estímulo de daño disminuye, estas células dejan de producir señales de emergencia y el hígado entra en un modo de consolidación. Repara lo dañado, elimina los hepatocitos que no funcionan correctamente y los reemplaza con células nuevas y funcionales. El hígado no solo se recupera con velocidad sorprendente cuando las condiciones son correctas. Estudios con resonancia magnética hepática han mostrado reducciones medibles en el contenido graso del hígado en tan solo 4 a 6 semanas de cambios dietéticos bien implementados. No es que el proceso sea lento, es que la mayoría de las personas nunca implementan los cambios con la suficiente consistencia para que el proceso arranque de verdad. Ahora vamos a lo que importa. La ciencia no solo ha confirmado que el hígado graso es reversible, ha identificado con bastante precisión qué intervenciones producen los mejores resultados, en qué orden aplicarlas y en cuánto tiempo esperar cambios medibles. El primer pilar, y el más potente de todos, según la evidencia acumulada, es la reducción del peso corporal a través de un déficit calórico moderado y sostenido. Una pérdida de peso de entre el 5 y el 10% del peso corporal total ha demostrado en múltiples estudios controlados producir una reducción significativa del contenido graso hepático. Una pérdida de peso superior al 10% se asocia con mejora de la inflamación hepática y en algunos casos con reducción de la fibrosis leve. Lo clave aquí no es la velocidad de la pérdida de peso, sino la sostenibilidad. Las dietas muy restrictivas que producen pérdida rápida de peso, seguidas de recuperación de ese peso, empeoran el perfil hepático a largo plazo. El segundo pilar es la eliminación o reducción drástica de la fructosa libre y los carbohidratos refinados de alta carga glucémica. Este es el cambio con el impacto más rápido sobre el hígado porque ataca directamente la causa principal de la lipogénesis de novo. Reducir el consumo de bebidas azucaradas, jugos de fruta, pan blanco, arroz blanco en exceso y ultraprocesados con azúcar añadido reduce casi de inmediato la señal al hígado para producir más grasa. El efecto puede verse en análisis de sangre en tan solo 2 a 3 semanas. El tercer pilar es el ejercicio físico. Y aquí hay un matiz importante que la mayoría de las guías no explican bien. Para el hígado graso, la combinación de ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza produce mejores resultados que cualquiera de los dos por separado. El aeróbico aumenta la beta-oxidación de grasas en el hígado
y mejora la sensibilidad a la insulina de manera sistémica. El entrenamiento de fuerza aumenta la masa muscular, que es el principal sumidero de glucosa del cuerpo, reduciendo la carga sobre el hígado para manejar el exceso de azúcar circulante. El cuarto pilar es la reducción del alcohol a cero o casi cero. No existe un umbral seguro de consumo de alcohol para el hígado graso. El alcohol es metabolizado exclusivamente por el hígado, compite directamente con el metabolismo de las grasas y estimula la lipogénesis hepática de manera potente. Incluso el consumo moderado de 2 o 3 copas de vino a la semana puede mantener el proceso inflamatorio activo en un hígado que ya tiene grasa acumulada. El quinto pilar, respaldado por una evidencia creciente en los últimos 5 años, es el café. El consumo regular de café, 2 a 3 tazas al día, sin azúcar añadida, se ha asociado de manera consistente en estudios observacionales y algunos ensayos clínicos con menor progresión del hígado graso, menor grado de fibrosis y menor riesgo de cirrosis. Los mecanismos propuestos incluyen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y activación de vías metabólicas que mejoran la función mitocondrial hepática. Una de las preguntas más frecuentes sobre el hígado graso es cuánto tiempo tarda en recuperarse, y la respuesta honesta es: depende del estadio de partida, de la consistencia de los cambios implementados y de factores individuales como la genética y la presencia de otras condiciones metabólicas. Pero la ciencia sí puede darte marcos de tiempo reales basados en los estudios más rigurosos disponibles. En las primeras 2 a 4 semanas de reducción significativa de azúcares y fructosa libre, los triglicéridos hepáticos comienzan a disminuir. Esto no se ve a simple vista, pero puede confirmarse con una ecografía abdominal que en algunos casos ya muestra menor ecogenicidad del hígado, que es la señal ecográfica de la grasa acumulada. Los análisis de transaminasas, las enzimas hepáticas que suben cuando el hígado está dañado, también pueden empezar a mejorar en este periodo. Entre el tercer y el sexto mes de cambios sostenidos, con pérdida de peso del 5 al 10% y ejercicio regular, los estudios muestran reducciones del contenido graso hepático de entre el 30 y el 50%, medidas por resonancia magnética espectroscópica, que es el método más preciso disponible. En este periodo también mejoran los marcadores de resistencia a la insulina, el perfil lipídico completo y los niveles de proteína C reactiva, el marcador de inflamación sistémica. Entre los 6 y los 12 meses, en personas con esteatohepatitis leve a moderada que mantienen los cambios de manera consistente, los estudios de biopsia hepática muestran reducción de la inflamación del tejido y, en algunos casos, regresión de la fibrosis leve. Este es el resultado más notable que la ciencia ha confirmado, que la fibrosis hepática, que durante mucho tiempo se consideró irreversible en cualquier grado, puede retroceder con intervenciones de estilo de vida bien implementadas y mantenidas. Hay factores que frenan o sabotean activamente la recuperación del hígado graso y que la mayoría de las personas no conectan con su salud hepática. El primero es el estrés crónico no gestionado. El cortisol elevado de manera sostenida estimula la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo visceral hacia el torrente sanguíneo, aumentando directamente el flujo de grasa hacia el hígado. Una persona que hace todo bien en términos de dieta y ejercicio, pero que vive con estrés crónico sin gestionarlo, puede ver sus resultados hepáticos estancados por esta razón. El segundo factor que frena la recuperación es el sueño insuficiente o de mala calidad. Durante el sueño profundo, el cuerpo regula la producción de insulina, reduce el cortisol y el hígado lleva a cabo procesos de detoxificación y reparación intensos. Dormir menos de 6 horas de manera crónica
o tener apnea del sueño sin tratar, mantiene activo el eje de estrés metabólico que alimenta la acumulación de grasa hepática incluso cuando la dieta es correcta. El tercer factor, y el más silencioso de todos, es el uso crónico de ciertos medicamentos sin supervisión. Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, usados de manera frecuente, generan estrés oxidativo hepático. Algunos medicamentos para el colesterol, ciertos antibióticos y los corticoides sistémicos también pueden interferir con la recuperación hepática. No es que deban evitarse siempre, sino que deben usarse con conocimiento y con la supervisión médica adecuada cuando hay hígado graso diagnosticado. El hígado es el órgano más regenerativo del cuerpo humano, y el hígado graso en sus estadios reversibles no es una condena. Es una señal de que el metabolismo está bajo una presión que puede reducirse, que el proceso puede detenerse y que la biología puede trabajar a tu favor si le das las condiciones para hacerlo. La ciencia lo ha confirmado con suficiente rigor como para decirlo sin rodeos. Esto se puede revertir. Lo que no funciona es esperar a que los síntomas aparezcan, porque el hígado no duele hasta que el daño es serio. Lo que no funciona es hacer cambios durante 2 semanas y luego volver a los hábitos anteriores. Y lo que no funciona es buscar un suplemento o una solución rápida cuando el problema tiene causas metabólicas profundas que requieren cambios reales, consistentes y sostenidos en el tiempo. Pero cuando esos cambios se hacen, el hígado responde y lo hace con una velocidad que sorprende. Si este video llegó en el momento justo, compártelo con alguien que lo necesite. Alguien que tenga el diagnóstico y no sepa qué hacer con él. Alguien que tenga los análisis alterados y lo haya dejado para después. La información correcta en el momento correcto cambia decisiones. Y las decisiones correctas cambian lo que ocurre dentro de tu cuerpo, célula por célula, día a día. En el próximo episodio del Gabinete de la Salud vamos a hablar de la resistencia a la insulina. El proceso metabólico que está detrás del hígado graso, de los triglicéridos altos y de docenas de condiciones más que la medicina convencional trata por separado. No te lo pierdas.